Gracias por lo que nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, hablando en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús, encomendamos esta reunión en tus manos, Señor. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Háblanos en el nombre precioso de Jesús. Que tu Espíritu Santo esté tocando aún a la distancia a cientos y miles de almas que van a escuchar este mensaje a través de la radio, a través de internet, a través de la televisión. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de llevar las buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Estamos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia y la paz y el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Contento y agradecido al Señor por estar aquí una vez más. Y hoy tenemos estudio del libro de Hechos. Ya estamos en el estudio número 40. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos ya en el capítulo 14, o sea que vamos por la mitad del estudio del libro de Hechos. O sea, saquen cuenta cuántos capítulos tiene, ¿no? Pero bueno, le puse como título a este mensaje, Cumpliendo con la obra de Dios. Cumpliendo con la obra de Dios. Y el título se refiere a vivir una vida de acuerdo a la voluntad o los propósitos divinos. A través de la fe, la obediencia a su palabra, guiados por su Espíritu Santo. Se refiere o implica una conexión personal con Dios y un compromiso al servicio de Dios, llevando a cabo su plan. Llevando a cabo su plan. No nuestros planes, sino los planes de Dios, que son mejores que los nuestros, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Así que bueno, vamos al libro de Hechos, capítulo 14. Hoy terminamos este capítulo. Y se termina también en lo que se llama el primer viaje misionero de Pablo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice Hechos 14, versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hasta ahí leemos. Bien, entonces vemos acá en el versículo 18 que dice, diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Bueno, no sé si para los que no recuerdan, quizás se acuerdan que Pablo, cuando había llegado a esta ciudad de Listra, había hecho un milagro. Había una persona que estaba enferma de nacimiento, que era inválido de nacimiento, y él hizo un milagro de parte del Señor. El Señor hizo un milagro a través de Pablo, y ahí la gente empezó a adorarle. ¿Se acuerdan? Que a Bernabé le llamaban Júpiter. ¿Se acuerdan de ahí en Hechos 14:12? A Bernabé le llamaban Júpiter. Miren, y a Pablo le llamaban Mercurio. ¿Se acuerdan que ellos se rasgaron las vestiduras y dijeron, esto no es así? Y Pablo empezó a predicarles el Evangelio y a decirles que el Dios verdadero era el que él estaba anunciando. Y ahí la gente dice que aún aunque él le predicó un mensaje tremendo y poderoso, dice que diciendo estas cosas difícilmente lograron, ¿verdad?, impedir que la multitud ofreciese sacrificios a ellos. Miren, la gente empezó a adorarles y ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé. Es una locura. Ahora, ellos pasaron un momento muy difícil, ¿no? Cuestionando el concepto erróneo de la gente de Listra que tenía acerca de Dios. ¿Cuánta gente tiene un concepto erróneo con respecto a quién es Dios y cómo es Dios? Y tenemos nosotros a veces que pasar momentos difíciles confrontando, ¿verdad?, la fe de esa gente, que esto es una fe errónea y equivocada. Muchos de ellos creen incluso en demonios creyendo que están adorando a Dios. Y creen en falsos dioses que los lleva a la destrucción de sus propias vidas y de toda su familia.
Y Pablo y Bernabé pasaron un momento muy difícil, ¿no? Tuvieron que confrontarlos y cuestionar con su concepto que ellos tenían, ¿no? Ahora dice en el 19 ahí, del capítulo 14, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Estos judíos eran aquellos que no se quedaron conformes y satisfechos con echarlos. ¿Se acuerdan que en Hechos 14, ahí por el 5 y el 6, los habían echado de Antioquía y de Iconio? Los habían echado, ellos habían salido, pero ¿se acuerdan que eso que lo habían echado fue de bendición porque ellos siguieron predicando por diferentes lugares? Y gloria a Dios. Pero dice que no se quedaron conformes con echarlos, sino que los persiguieron, ¿no? Los siguieron, trajeron su persecución hacia donde estaban ellos. Algunos de estos judíos de Antioquía y Iconio viajaron solo para hacer la vida miserable de Pablo, complicarle la vida. Hay gente que está siempre pensando en hacer el daño, ¿sí o no? Y buscando siempre ver la manera de que, ¿verdad?, de hacernos quedar mal, de hablar mal. ¿Y Pablo qué les hizo? Les predicó el Evangelio. ¿A cuántos le ha pasado eso, no? Que hemos predicado, que hemos hablado, y sin embargo gente que siempre se está, ¿no? Eran dedicados, ¿verdad?, adversarios contra Pablo. Gente que se dedica a hacer la maldad. Dice que, mire lo que dice ahí, persuadieron a la multitud. Que eso que fue, incitaron a la gente de Listra contra Pablo y Bernabé, provocaron ¿qué cosa? La lapidación de Pablo. Hermanos, llegaron a hacer que la gente, ¿verdad?, incluso intentaron eliminar a Pablo y a Bernabé, sacarlos, matarlos, con las rocas arrojadas, ¿verdad?, por esa misma gente que poquito antes quería adorarles. Miren, cómo es la gente, ¿no? Cómo las multitudes son llevadas como el viento, ¿no? La gente va, toda la multitud va para donde va el viento. Son llevadas fácilmente. Hoy te dan para adelante, mañana te dan de piedras. Ahora, vemos también acá que esta admiración por el milagro que hizo Pablo y el deseo de honrar a Pablo y a Bernabé les duró muy poco, ¿no? Y es un peligro a veces para los líderes espirituales, ¿verdad?, de recibir mucha, ¿no? Ay, qué tremendo, cómo predicar, oh, qué buen pastor que sos, ¿no? Esa adoración, entre comillas. Cuidado con eso, porque hoy los que te dicen eso, mañana te van a tirar con piedra. Cuidado con eso, hermano. A mí no me adule. Al revés, me hacen un daño cuando me están adulando. Porque toda la gloria es para el Señor. No pongan la mirada nunca en el pastor. Siempre pongan la mirada en Jesucristo, solamente en Jesucristo, porque mañana yo también les puedo fallar. ¿Saben qué pasa? Porque esta misma gente a veces pone al líder allá arriba como que fuera un semidios, como pasó acá, y después cuando se dan cuenta que somos humanos y que cometemos errores, ya está. A ese hay que apedrearlo, ya no sirve. Cometió un error. Miren, hay que tener cuidado con eso. Cuidado con eso, hermano. Y eso es lo que pasó acá. Dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero, en el 20, rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Hermano, acá Pablo fue apedreado, ¿no? Miren, a los muertos los tiraban para afuera de la ciudad, ¿sabían? Los tiraban para afuera de la ciudad. Los que estaban muertos los tiraban para afuera. No los dejaban nunca en la ciudad. Pero gloria a Dios que habían discípulos allí y dice que los rodearon. Yo me pregunto, ¿qué estarían haciendo esos discípulos que los rodearon? Orando, intercediendo. Pablo quizás estaría muerto, hermano. Hermano, quizás fue asesinado y traído de nuevo a la vida. Porque la lapidación era una muerte segura. No te tiraban con piedritas, te tiraban con rocas en la cabeza. Yo imagino sangrando, partida la cabeza por todo su cuerpo. Eso habrá sido espantoso. Y arrastrándolo todavía. Mire, algo horrible. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Si nos pasa algo así a nosotros hoy en día, hermano, esto no es de Dios. Yo no vengo más a la iglesia. Miren todo lo que pasó Pablo por predicar el Evangelio y llevar la salvación a muchas almas.
Estaban dispuestos a dar su vida, ¿sí o no? Dice que lo llevaron hacia afuera, ¿no? Incluso él después menciona, ¿no? En Gálatas 6, versículo 17, él dice, yo traigo en la parte B, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Quizás lo hacía esto recordando las marcas, las cicatrices. ¿Vieron cuando uno va ¿verdad? O pasa por diferentes cosas? Yo pasé por esto, miren, y sufrí esto, y le quedan cicatrices en el cuerpo. A Pablo tenía cicatrices porque por predicar el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, ahora, él también lo menciona en 2 Corintios 11, versículo 25. Menciona algo de su currículum, mire, el currículum de Pablo. 3 veces he sido azotado con varas. Y ahí dice, una vez apedreado, ahí lo recuerda, ¿vieron? 3 veces he padecido naufragio y empieza a contar todas las cosas. Tiene una lista enorme de todas las cosas que Pablo pasó por predicar el Evangelio. Ahora, personalmente yo creo que aquí Pablo muere literalmente y es cuando él puede ver esa visión celestial. ¿Se acuerdan que en un momento él dice ahí, si bien ahí cuenta todo eso que él pasó en 2 Corintios 11, pero en 2 Corintios, después como deberes 12, ustedes pueden leerlo en su casa, él dice que habla de una persona que fue al cielo, estuvo en el tercer cielo y después resulta que fue él. Y que estuvo en el paraíso, y que pudo ver cosas que no se podían explicar con palabras. Yo creo que fue en este momento cuando él realmente muere, y que los hermanos oran por él, y que él resucita, y que el Señor lo lleva a ver lo que nadie puede ver. Lo mismo le pasó, ¿se acuerdan a Juan? Que estuvo encarcelado. Ahora, yo me pregunto, qué cosa tremenda. A veces tenemos, como hoy hablamos, ¿no? Al comienzo, tenemos que pasar por cosas tan difíciles para poder ver cosas maravillosas de parte de Dios. A veces no lo entendemos eso. Pero Pablo, ¿verdad? También quizás en ese momento recordaría, ¿verdad? Aquel joven, ¿se acuerdan de Esteban? Cuando fue también apedreado, como él fue, y como él fue parte incluso de esa ejecución. ¿Se acuerdan en Hechos 7 y al comienzo de Hechos 8, ¿no? Ahora dice acá que él se levantó y entró en la ciudad, dice, ¿no? Cuando Pablo fue revivido, por así decirlo, no huyó de la ciudad, sino que se quedó ahí y siguió predicando el Evangelio. Miren qué fuerte esto. Acá él no se va del lugar, él sigue predicando y él había sido expulsado en Antioquía, había sido expulsado en Iconio, ahora estaba decidido a quedarse en Listra, ¿verdad? Y seguir predicando el Evangelio. Ahora, y cuando vamos a estudiar Hechos 16, se nos menciona de un joven llamado, cristiano llamado Timoteo, que está ahí justo en Listra. Él conoce a este tal Timoteo y a su madre, ¿no? Y que tiene fe. Ahora, yo me pregunto, quizás Timoteo habrá visto a Pablo y habrá visto todo lo que Pablo había pasado. Quizás Pablo habrá sido de inspiración para poder entrar en la obra del Señor, viendo, ¿verdad?, el valor y la entrega de Pablo. Ahora, en Hechos 14, ahí seguimos en el 21, dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, miren, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando a los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren qué mensaje que le da Pablo. Cortito pero directo. Ahora dice en el versículo 21, ¿no? Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, a pesar de la persecución en Listra, la obra de Dios continuó, solo que en un lugar después dice que fueron a Derbe. Ahora sí, si podemos ir al mapa. Derbe es el último lugar que se llega ahí del viaje misionero, y después de Derbe van todo para atrás. Ahí va, miren, primer viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerdan que de Antioquía, esa era la iglesia, digamos, de ellos, donde ellos se congregaban, donde había habido un movimiento tremendo, un avivamiento tremendo? De ahí viajaron a Seleucia y de Seleucia partieron a la isla de Chipre, llegando a Salamina, después fueron a Pafos, ¿se acuerdan? Todo su estudio que ya lo hemos tenido. Llegaron a Perge
después fueron a Antioquía, de Prisilia, después fueron a Iconio, a Listra, y de Listra llegaron a Derbe. ¿Vieron? Ahora, cuando van para atrás en el continente, vuelven de nuevo, van todo hacia atrás hasta que llegan hasta Atalía. ¿Vieron que dice ahí Atalía? Y después de ahí vieron que no pasa por la isla de Chipre y vuelve de nuevo a Antioquía. ¿Vieron? Ese es el primer viaje misionero de Pablo. Miren todo lo que pasó y bueno, tenía que ir a los estudios que hemos tenido más atrás para recordar todas las cosas que pasó Pablo hasta llegar ahí, ¿no? Bien, gracias, hermana. Vieron, entonces llegaron ahí a Derbe, ¿no? Pablo y Bernabé continuaron con su trabajo de anunciar el Evangelio y de hacer discípulos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Anunciar el Evangelio y hacer discípulos. Versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, ¿no? Hay gente que tenemos que animar, ¿no? Animar el ánimo, ¿no? El ánimo hay gente que siempre tiende a bajar su ánimo. Bueno, hay que animarlos a que sigan adelante por diferentes cuestiones. Otros hay que exhortarlos a que permanezcan en la fe. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé. No solo ellos querían ¿verdad?, tener nuevas conversiones, sino que también les importaba tener discípulos, gente que empezara a crecer en la fe, ¿no? Muchas personas necesitan esa confirmación, ¿no?, de ánimo y necesitan esa exhortación. El caminar con el Señor no es fácil. Por eso que se necesita, hermano, vamos arriba. Hermano, no deje de congregar, busque al Señor, siga adelante, ponga las manos en el arado, no mire para atrás. Tenemos que animarle, algunos tenemos que exhortarlo, no hagas eso, porque la palabra de Dios dice esto, y animarlo, exhortarlo en el amor de Cristo, ¿para qué? Para que mejore, para que crezca, para que siga adelante, para que sea usado. Se necesita, ¿verdad?, almas fuertes, ser fuertes, ¿verdad?, y tener una fe fortalecida también en el Señor, ¿verdad que sí? Ahora, dice acá en el versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice, es necesario, dice Pablo, que a través de muchas, no dice pocas, de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando te dice, hermano, venga a la iglesia y pare de sufrir. ¿Eso es bíblico? ¿Verdad que no? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y dijo Jesús, yo me voy a ir, pero los van a perseguir como lo dijo como ovejas entre medio del lobo. Y bueno, Pablo también le dijo a Timoteo, ¿no? Yo me voy, pero la que se te viene. ¿Por qué? Porque no es fácil predicar el Evangelio, no es fácil ser un verdadero hijo de Dios. Va a venir mucha tribulación. Pero eso en muchos lugares no te lo dicen. Venga el Evangelio, hermano, venga Cristo y va a ser prosperado, su vida va a ser diferente. Te pintan todo color de rosa, ¿sí o no? Y no es color de rosa caminar con Cristo, es lucha, se va a levantar el enemigo. Este fue el mensaje sencillo de Pablo. Dice, mucha tribulación, incluso lo dijo ¿por qué? Porque él personalmente lo vivía. Una cosa decir, hermano, ay, qué difícil que es vivir el Evangelio. Y vos estás, ¿verdad?, en Cancún, en la playa, tomando, ¿verdad?, un coquito. Así cualquiera. Eso es un falso evangelio, porque estás predicando algo que nunca viviste. Que hayas tenido persecución, que hayas sufrido, que hayas padecido, que hayas perdido, que hayas pasado mal. ¿Cuántas cosas pasamos a veces? Hayas sido apedreado, azotado, escupido, al borde de la muerte. ¿Cuántas cosas pasamos nosotros los hijos de Dios? Por mucho dolor, y eso no te lo dicen en algunos lugares, pero es así, es bíblico que pasemos estas cosas. Y cuando te pasen estas cosas, ánimo hermanos, es necesario que padezcamos por mucha tribulación para entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. No te voy a presentar un evangelio que no es. Hablando así de esa manera, ¿no?, que no hay que pasar tribulaciones, que eso puede ser contradictorio para la vida de los cristianos. No, hermano, eso no es así. No es así. Sin darse cuenta, ¿verdad?, es significativo
es que es verdad que nosotros a veces tengamos que padecer y sufrir cuando estamos cumpliendo con el plan de Dios. Y a veces cuando Dios más se glorifica en nuestras vidas. A veces cuando más vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando pasamos por diferentes tribulaciones, hermano, yo digo, Pablo quizás esa visión que tuvo, hermano, estuvo muerto. Lo mataron, lo apedrearon. El apóstol Juan, ¿dónde estaba cuando vio esa visión, cuando fue llevado al tercer cielo a ver todo el futuro? Estaba en la cárcel, hermano, viviendo una vida horrible. Y ahí el Señor se le presenta. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por momentos tan difíciles? Y ahí es cuando Dios más se glorifica. Es cuando Dios se acerca más a nosotros. Cuando Dios más nos levanta y nos muestra cosas gloriosas para que podamos compartir con los demás. Yo digo, gracias Señor, porque en esos momentos es cuando más tú te glorificas en nuestra vida. Dice acá, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Miren, Pablo y Bernabé estaban comprometidos no solamente, ¿verdad?, con los nuevos cristianos, sino que también levantar nuevas iglesias, lugares donde esos nuevos cristianos podían crecer en el Señor. Eso era necesario. Ellos habían estado solo, ¿verdad?, unas pocas semanas, pero a veces decimos, ¿y cómo podían haber levantado en poquito tiempo esa gente, esos nuevos cristianos? Hermano, ellos estaban confiando en el Señor. Y ellos dicen que oraron por ellos y lo entregaron en el Señor y confiando que el Señor iba a hacer la obra en esa gente. Porque hoy en día es una locura levantar ancianos en poquitas semanas, ¿sí o no? Es una locura. ¿Cómo va a levantar ancianos y dejarlos en la iglesia para que, o sea, líderes llaman a los ancianos, ¿no? Son líderes espirituales. En poquitas semanas. Ellos confiaban en el Señor, en el Espíritu Santo que iba a hacer la obra con ellos y los encomendaron al Señor. Amén. Dice, habiendo orado con ayunos, dice. Entonces, ¿qué hacían? Demostraban la gran preocupación por la salud de la iglesia, ayunando y orando. Hermanos, tenemos que ayunar y tenemos que orar por la iglesia y por la salud de la iglesia. Para que crezca la iglesia, para que madure la iglesia. Orar por los líderes. Yo les pregunto, ¿ustedes están orando por mí? Oren por mí, oren por todos los pastores, oren por todos los líderes espirituales, porque necesitamos, ¿verdad?, tener esa unción, necesitamos ser renovados, fortalecidos, para poder seguir adelante en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oren por nosotros, necesitamos sus oraciones. Dice, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Miren, les encomendaron en quien habían creído. Señor, acá te los dejamos. Acá te los dejamos. Ellos descansaban en el Señor, amén. Porque la iglesia no es del pastor. La iglesia es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos Hechos 14:24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. ¿Vieron? Ahí está, descendió a Atalía como la mostramos en el mapa. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. De ahí sale el título del mensaje: cumpliendo con la obra de Dios. Ellos habían sido enviados y ellos cumplieron con la obra de Dios. Pasando luego, dice, por Pisidia, ¿no? En el continente, como les digo, ellos ya habían predicado, volvieron todos por el mismo lugar, no pasaron por la isla de Chipre, pero volvieron de vuelta al lugar de origen donde lo habían mandado. Volvieron a su iglesia a dar reporte de lo que Dios había hecho con ellos. De que habían cumplido con la obra que Dios les había encomendado en su gracia. Porque todo lo que hacemos es por su gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para la obra que habían cumplido, a pesar de que la misión había sido cumplida, tenemos que seguir nosotros. Este fue un ejemplo que Pablo nos dio, pero tenemos que seguir predicando el Evangelio, seguir levantando nuevas iglesias, levantando nuevos líderes, mucha gente que necesita conocer al Señor. Eso fue solamente el principio, el primer viaje misionero de Pablo, porque había mucho más para hacer. Y vos y yo también tenemos mucha misión de parte de Dios de llevar el Evangelio por diferentes partes del mundo. Y es lo que estamos haciendo, hermano. Es lo que estamos haciendo. En Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas
de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y acá terminamos el estudio de Hechos de 14, llegamos al final, el 28, ¿no? Dice que refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, oremos para que el Señor siga abriendo las puertas de la fe y continúe haciendo grandes cosas en todo el mundo. Continuemos orando por eso, porque esta misión también tenemos que hacerla también nosotros. Jesús que dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a Dios. Arrancamos con la historia de Jonás. El Señor le da un mensaje, hoy compartía el hermano, y Jonás arrancó para otro lado, y así le fue. Pero ¿por qué era la misión? Como decía al comienzo, para salvar almas. Había 120.000 personas que necesitaban ser salvas, y Jonás dijo, no, estos no. Porque eran idólatras, porque eran, ¿no? Hermano, ¿cuánta gente allá afuera idólatra? Gente que no cree en el Señor, gente incluso que está haciendo cualquier cosa, asesinos, violadores. Hay gente que está perdida, haciendo daño, pero cuando viene a Cristo, su vida puede ser totalmente transformada. Como nos pasó a nosotros, ¿sí o no? Hermanos, y Pablo hizo todo lo contrario. Él fue encomendado por Dios y fue él y Bernabé. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que abrió puertas de fe. Oremos para que Dios abra puertas de fe y que toque los corazones. Amén. Ahora, cuando dice refirieron, ¿no? Acá dice refirieron, Lucas usa el verbo, ¿verdad?, de tiempo imperfecto, que significa que, ¿verdad?, que el reporte fue repartido cuando se reunieron con diferentes grupos en toda la ciudad. O sea que Pablo fue y le comentó a un grupo de hermanos ahí en Antioquía, y le comentó a otro grupo, y le comentó a otro grupo todas las maravillas y los milagros que Dios había hecho. Ahora, vieron que Pablo no se enfocó en todo lo malo. Él se enfocó en las maravillas que Dios había hecho con él. En las grandes maravillas que Dios había hecho, cómo Dios había abierto puertas y cuánta gente se había salvado. Eso era lo importante. Cuánta gente había venido a Cristo. Eso es lo importante. ¿Podemos pasar por luchas? Sí, claro. Porque lo dijo, vamos a pasar por luchas para entrar en el reino de los cielos. Pero él se enfocó en lo que el Señor hizo. Pero dice acá, pero la iglesia está escrita como en singular. O sea, quizás había varios grupos, ¿verdad?, que él se reunió para contarles, pero la iglesia es una sola. La iglesia es una sola. Dice en el versículo 27, y como había abierto la puerta de la fe. El viaje había sido, ¿verdad?, todo un éxito. Todo un éxito con el viaje. A veces uno puede decir, pero ¿cómo? Si, miren, lo apedrearon. Miren, aunque con grandes obstáculos, ¿se acuerdan que Pablo cuando viajó fue con mucha dificultad? Viajó con mucha dificultad. En aquel entonces, como comentaba el hermano, no había un buquebús que te llevara. No viajabas en primera clase o en segunda clase. Se pasaba mal. Se pasaba mal. Y Pablo, con todas esas dificultades, viajó igual. ¿Para qué? Para llevar la palabra a la isla de Chipre. ¿Se acuerdan que ahí Juan Marcos también renuncia? ¿Se acuerdan que Juan Marcos lo dejó solo? Miren, un dolor, hermano, en el corazón, que un hermano te deje, que un hermano te abandone, que vos confiabas en él y resulta que ya no está más. ¿Eso es doloroso, sí o no? Es muy triste, y él tuvo que pasar ese dolor de ser expulsado, ¿verdad?, en las diferentes ciudades. ¿Se acuerdan que también ahí en la isla de Chipre había un tal Elimas, que también se le levantó? ¿Se acuerdan? Fue tremenda lucha que tuvo que salir de ahí. La tentación de recibir adoración cuando llegan ahí a Listra. ¿Cuántas cosas? Y después, por último, fue lapidado. Sin embargo, él dice que fue un éxito, que Dios se movió tremendamente en aquel lugar y le daba la gloria al Señor. Ahora, cada seguidor de Jesucristo se debe preguntar, y esto para ti en lo personal, ¿qué se necesita para que te decidas a hacer la voluntad de Dios?
¿Qué se necesita? O para que cumplas con su obra. ¿Por qué muchas veces no estás cumpliendo con la obra de Dios? O estás como Jonás, yendo por otro lado, en vez de cumplir con la obra de Dios. ¿Qué clase de oposición lo está logrando? Porque vemos que Pablo tuvo mucha oposición, pero nada lo detuvo. Nada detuvo su fe de seguir predicando. Y miren, él pasó lo peor, pero nada detuvo a Pablo de cumplir y hacer la voluntad de Dios. Y a veces nosotros, cuando hace frío, ya está, ya es suficiente para no congregar. El pastor no me saludó, ya es suficiente para no venir más a la iglesia. Dijo tal cosa, ya es suficiente para ya enojarse. Y Pablo, lo que pasó, hermano, estamos a un nivel similar o parecido al de Pablo. Estamos muy lejos, ¿verdad que sí? Muy lejos. Ahora, mientras tengamos nuestra mirada en Cristo, lo importante es mirar a Cristo, no mirar al pastor, a los hermanos. Mira a Cristo, hermano, mira a Cristo. Nada te va a detener para cumplir con el propósito de Dios en tu vida, para que cumplas con la obra del Señor. Pablo después expresó esta, ¿verdad?, determinación en una carta a una congregación que está en Filipos, en Filipenses 3, versículo 12, para terminar, lo leemos. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mire lo que dice ahora, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él hacía eso. Yo te pregunto, ¿crees que para Jesús fue fácil tener que ir a la cruz para cumplir con el supremo llamamiento del Padre que le dijo, tenés que ir a morir? Porque de tal manera nos amó Dios, para que todos los que estamos aquí seamos salvos, porque alguien sufrió y padeció por nosotros. ¿Es fácil el Evangelio? ¿O se requiere sufrimiento y dolor para traer vida y salvación? No nos acomodemos mucho, hermano, tenemos muchas cosas que hacer para el Señor. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Yo me puedo imaginar, como dice acá en el versículo terminando, ¿no? Versículo 28 ahí de Hechos. Dice, se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y yo leía este mensaje que no tiene mucha profundidad, pero yo me podía imaginar Pablo hablando y Bernabé con los hermanos, con los discípulos. No saben qué tremendo, cuántas almas conocimos, cuántos hermanos se entregaron a Cristo, cuántos testimonios que ni siquiera están apuntados acá, cuántas historias. Hermanos, ellos quizás sabían los nombres de muchas personas que se habían convertido, que ni están acá. Eran cientos, miles de personas, ¿se acuerdan? Que eran multitudes que iban a escuchar la palabra, eran multitudes que se convertían. Las iglesias plantadas. Pablo, me imagino, había una hermana que estaba pasando tal cosa y el Señor le habló, y aquella otra, quizás nos nombraba por su propio nombre y le decía, hermano, tremendo lo que Dios hizo en aquel lugar. O había uno que realmente, el Espíritu me mostró que ese iba a ser líder de esa iglesia. Y lo levantó, incluso capaz que estaba orando por todos esos discípulos. Oremos por todos esos discípulos. Yo me imagino esas conversaciones, hermano, en todos los diferentes grupos. Habrá sido maravilloso. Porque uno lo lee así tan simple, ¿no? Se quedaron por mucho tiempo, sí, descansando, pero contando las grandes maravillas, todo lo vivido en el Señor, hermano. Yo, la verdad, prefiero cansarme, recibir todo lo que recibo muchas veces, pero tener muchas cosas que contar de lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de mi vida y cómo muchas personas vienen a los pies de Cristo, aunque tenga que padecer. ¿Cuántos dicen amén? Pensando y orando, ¿verdad?, por todas esas almas y pidiendo, ¿verdad?, dirección al Señor para ver qué más hay que hacer. Porque Pablo, yo me imagino, habrá descansado, pero habrá dicho, wow, hay más almas que llegar.
Hay más gente que predicar. Hay otros países donde llegar. Yo me imagino Pablo, ¿verdad? Él decía, prosigo a la meta. Dice, no habla de alguien sentado. Habla de alguien activo en la fe, moviéndose, levantándose en el poderoso nombre de Jesús y predicando el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a orar por esta enseñanza del libro de Hechos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque estamos acá escuchando este mensaje, Señor, de exhortación, de motivación. Y no es casualidad, Señor. Hoy estamos acá porque tú nos has traído. Podíamos haber ido para otro lado, pero estamos acá. Podíamos estar quién sabe dónde, pero estamos acá. Señor, preparándonos y sabiendo que aunque vamos a pasar tribulación, mucha prueba, mucha tribulación, por causa de predicar tu palabra, Señor, yo te digo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo estoy preparado, Señor, para llevar tu palabra. Y gracias porque estamos llegando a través, Señor, de los diferentes medios, de las radios. Gracias, Señor, por esas radios que abren las puertas, Señor. Abren las puertas de la fe para que llegue tu palabra a esas vidas, a esos corazones. Gracias, Señor, porque estamos llegando a través de la radio. Estamos llegando a través de internet. Estamos llegando, Señor, a cientos y miles de almas, tocando sus vidas para que sean totalmente transformadas para tu gloria. Yo sé que tu Espíritu Santo está obrando en este momento, está tocando las vidas en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, y animo, y incluso a los pastores que están pasando por tribulaciones y por dificultades, esos líderes espirituales. Ánimo, hermano, ánimo, que el Señor te siga usando. Pon tus ojos en el Señor, porque todo lo podemos en Cristo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros que los que vienen contra nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que toque los corazones, que haya nuevos nacimientos, que puedan decir ahí donde están, entrego mi corazón a Jesucristo, aquel que vive y reina por los siglos, aquel que estuvo dispuesto a dar su vida por mí, a derramar su sangre para perdón de todos mis pecados. Gracias, Señor, porque ahora sé que solamente en ti hay esperanza. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Ese evangelio anunciamos, que no hay otro camino al Padre, sino que solamente Jesucristo. Ahí donde estás, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Decirle al Señor, Señor, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, en el nombre precioso de Jesús, y gracias por esta tu palabra. Amén. Y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.